Amigas y amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos siempre en PFL Media. Hoy estamos con el episodio número 8 de PFL Media Podcast. Vamos a hablar mucho acerca de la cadena de valor de producción, de la producción del campo el día de hoy. Y tenemos un invitado realmente de primerísimo nivel a quien agradecemos realmente el tiempo y la predisposición. Hoy está con nosotros el director ejecutivo de la Cámara de Productores y Exportadores de Cereales y Oleaginosas. Hablamos de la Capeco y hablamos del ingeniero Hugo Pastore. Hugo, muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros en este episodio número 8 de PFL Media. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. Saludos para todos los que nos siguen desde sus casas. Exactamente. Bueno, que mucho que hay que hablar acerca del campo, porque Paraguay, bueno, viene creciendo gradualmente, viene con un muy buen rinde y comportamiento del campo. Inclusive podemos tomar un periodo de tiempo tal vez post pandemia para adelante, que creo que se hablaba de la posibilidad de que iba a llevarnos 5 años de recuperación, pero creo que se dio mucho más rápido de lo habitual. Entonces, hay mucho que hablar acerca de cómo está hoy en día el sector de la producción en el campo, cómo se está gestionando, con todo el contexto internacional también, Argentina, Estados Unidos, China mismo, cómo fue el año 2025 también en materia de producción. De todo esto vamos a estar hablando, por supuesto, en el episodio de hoy de PFL Media Podcasts. En primer lugar, te pregunto acerca de la Capeco, la Cámara de Productores y Exportadores de Cereales y Oleaginosas. ¿Hace cuántos años funciona y cuál es, bueno, el objetivo principal del gremio? Bueno, te voy a hacer una pequeña corrección. Sí. Capeco es la Cámara Paraguaya, Sí, de Paraguaya. Exportadores Sí. y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, ¿verdad? Ok. En su fundación originalmente fue un gremio de empresas exportadoras, pero después vimos que el segmento comercial, empresas y cooperativas que están en lo que es el acopio y la comercialización en el mercado interno, creció mucho, se desarrolló mucho y era un eslabón que veíamos que teníamos muchos puntos en común. Entonces, invitamos también a empresas que están en ese eslabón de la cadena también a acercarse a Capeco y fue así, bueno, que se amplió, digamos, el perfil de asociados del gremio y se cambió el nombre, se quedó un poquito más largo, ¿verdad? Sí, Sí. pero ciertamente seguimos siendo Capeco, ¿verdad? Capeco Exactamente. nació en el año 2025, cumplimos 45 años, ahora en febrero cumplimos 46 años ya de existencia. Y bueno, tuvimos el año pasado celebración, recordación a los pioneros que tuvieron la visión de fundar este gremio. Algunos todavía, algunos pocos, todavía nos acompañan hasta hoy en día. Inclusive el que es hoy en día nuestro presidente, el señor José Berea, él estuvo entre el grupo de los que tuvieron esta visión de hacer este gremio. Él muy joven en aquella época, ¿verdad? Sí. Y bueno, así el gremio se ha ido consolidando, creciendo muchísimo, ocupando muchos espacios y en diversos frentes, ¿verdad? Realmente Capeco tiene una presencia en un montón de diferentes posiciones, diferentes lugares, diferentes áreas de lo que es la cadena de producción, comercialización, exportación, logística, marco normativo, tecnología, desarrollo, inclusive en su momento estuvimos muy involucrados también en lo que es el desarrollo de material genético para todo lo que es las necesidades que tiene el productor de semillas. En fin, realmente una historia muy rica por parte de esta vida de Capeco. Qué bueno saber esto realmente, Hugo. Y preguntarte también justamente, naturalmente es un gremio de representantes de empresas o de empresas productoras de cereal y oleaginosa, entre ellas, ¿cuántos asociados están dentro del gremio? Tenemos más de 30 asociados hoy en día y tenemos, bueno, empresas nacionales, tenemos a cooperativas, tenemos a empresas multinacionales, en fin, realmente buena parte de todo lo que es el segmento comercial está hoy representado en Capeco. Y han ido viéndose variaciones. Hubo un momento donde, por ejemplo, las empresas multinacionales tenían redes de silos muy importantes en todo el país. Eso ha cambiado un poco. Las cooperativas han ido creciendo mucho y hoy en día tenemos a empresas nacionales con enormes redes de silos de todo lo que es la relación directa con el productor en manos realmente de empresas nacionales, en algunos casos subsidiarias, por ejemplo, de cooperativas del Brasil y de cooperativas nacionales. El sector cooperativo ha crecido enormemente también. En los últimos años
el sector justamente de la producción de soja ha tenido un papel protagónico muy importante, por sobre todas las cosas, en materia de divisas, en materia de ingresos de divisas al país. Toda una historia también en ese sentido para poder llegar a ciertos incentivos fiscales que se han logrado históricamente también en el Paraguay, en materia de retorno y todo ese tipo de cuestiones, que hizo que se posicionara definitivamente el sector de la producción y exportación de la soja a diversos mercados, posicionando a Paraguay, entiendo, como entre los primeros 5 países de mayor producción y exportación de soja. Sí, Paraguay realmente está hoy en día entre el tercero y el cuarto mayor Ok. exportador de soja. Si bien en términos absolutos en producción hay países, por ejemplo China. China produce más que Paraguay, pero es un Ujú, gran importador, ujú. no exporta. Sí. Entonces, hoy le tenemos a Brasil como número uno. Brasil ha crecido enormemente y continúa creciendo, prácticamente la producción equivalente a una zafra paraguaya por año. Ujú, Brasil es impresionante cómo viene creciendo. ujú. Argentina continúa también con una producción muy importante, a pesar de toda la Ujú. carga impositiva que tienen sobre sus hombros Sí. los productores en Argentina. Estados Unidos es el segundo mayor productor, Argentina el tercero. Paraguay se posiciona como sexto mayor productor, digo bien, pero en la exportación le tenemos a Brasil, a Estados Unidos y luego viene Paraguay, a veces Argentina, dependiendo del comportamiento relativo que tenga cada uno de estos países, pero estamos ahí, digamos, en el máximo, estamos en el cuarto puesto como mayor exportador de soja a nivel mundial. En estado natural, obviamente. En estado natural y bueno, Paraguay también teniendo una capacidad industrial importante. Ujú. Entonces, bueno, realmente eso le da una gran fortaleza a todo el sector. Hemos visto que en este último año 2025, si bien tuvimos una disminución en términos de producción Ujú. total de la zafra comparado con el año 2024, el sector industrial consiguió posicionarse un poquito mejor Sí. y aumentar su participación en términos de volumen total procesado Ujú. en el 2025 respecto a lo que fue en el año 2024. Exactamente. Eso te quería preguntar también, porque quería preguntarte por qué se dio ese fenómeno. Hablo por sobre todas las cosas porque Paraguay tiene una capacidad de molienda, una capacidad de producción, pero mayormente la producción del campo, de la soja en estado natural, se exportaba en los últimos años históricamente hasta el año 2025. Creo que un contexto regional, un contexto exterior básicamente, hizo que eso cambiara de alguna forma la dinámica, y esa soja como que quedó, parte de esa soja quedó mayoritariamente en Paraguay, y ahí se logró procesar mayor cantidad de volumen el año pasado. Sí, digamos, en esta actividad se dan ciertas coyunturas que tienen que ver con el comportamiento de los mercados de destino, Ujú. el margen que se puede obtener en una actividad ya sea de industrialización o de comercialización en estado natural. Y bueno, ahí las empresas deciden dónde dedicar más, poner más énfasis, digamos, en cuál de las dos opciones, ¿verdad? Porque tenemos que varias de las empresas que tienen plantas industriales igualmente son también exportadoras de soja en estado natural, ¿verdad? Todas hacen ambas actividades y aparte tenemos un grupo importante de empresas que son solamente exportadoras, ¿verdad? Y ahí tenemos, bueno, destinos de nuestra exportación. El principal destino es el mercado argentino. Este es un destino que tiene sus bondades en el sentido que es muy cercano, Ujú. nos permite en pocos días ya llegar con el producto al destino final, Ujú. y permite que más empresas puedan involucrarse en ese tipo de comercialización y sobre todo la administración de la logística. Ujú. Cuando hablamos sí ya de la comercialización y llegar con producto a destinos finales en otras partes del mundo, Ujú. ya es normalmente una actividad que está en manos principalmente de empresas internacionales, multinacionales, que tienen, digamos, un volumen de comercialización mucho más importante y que permite, bueno, el tema de la contratación de Sí. buques de ultramar y que es realmente una negociación de otra escala, ¿verdad? Exactamente. Si miráramos el mapa del Paraguay y los límites regionales que existen también, ¿en qué zonas hoy en día hay mayor volumen de producción del campo, de la soja? Además de la soja hay otros productos también que se generan cada año, como el maíz, por ejemplo, y también se envían al exterior. Bueno, realmente Paraguay
siembra, digamos, alrededor de 3.400.000, 3.500.000 hectáreas de soja de primavera a verano, ¿verdad? Pero es un punto muy importante el que vos estás diciendo, ¿verdad? Realmente acá hay una cadena de producción de otros rubros también. En secuencia de la soja viene el maíz safriña, vienen el trigo, el girasol, la canola, los cultivos de invierno que también el productor utiliza para cubrir y proteger su principal patrimonio, que es su tierra, ¿verdad? Entonces, en toda esa cadena se producen, nosotros estimamos, si le sumamos el arroz, que normalmente se hace en otro tipo de áreas, si sumamos todos los granos que Paraguay cosechó en el año 2025, superamos los 18 millones de toneladas de producción, ¿verdad? Que realmente es un volumen muy importante, ¿verdad? Exactamente. También mirando el mapa, justamente, me suelo plantear y preguntar, Paraguay y la región, de hecho, nuestro continente prácticamente, nos caracterizamos por ser productores de alimentos para el mundo, prácticamente, carne, proteína para el mundo, carne, soja, maíz, bien hablabas de la canola y otros productos, hoy día el cerdo, el pollo, también están conquistando mercados internacionales. ¿Cuánto más de capacidad hay en Paraguay para seguir creciendo en producción? Y si hay condiciones de seguir creciendo también. No sé si el mercado permite seguir creciendo. Bueno, nosotros estamos convencidos que desde la Capeco y otros gremios amigos de la producción, que tenemos que crecer nuevamente, ¿y por qué digo nuevamente? Tanto en soja como en maíz, que son los cultivos de principal volumen. Paraguay ha tenido crecimientos como a escalones, digamos, ¿verdad? Tuvimos un primer salto muy importante que fue cuando se implementó masivamente el uso de la siembra directa a finales de los 80, inicio de los 90. Tuvimos un segundo peldaño de crecimiento muy importante a inicio de los años 2000 con el uso de la biotecnología, cuando llegaron los eventos genéticamente modificados y que permitieron realmente un control mucho más eficiente de las malezas en aquel momento y una disminución en los costos de producción, ¿verdad? Luego tuvimos a partir más o menos del año 2010 el boom de los precios en los commodities, 2012, 2013, hasta el año 2015, era donde también los precios internacionales fueron muy favorables y también eso hizo que se tenga un crecimiento también muy interesante. Pero venimos ya hace algunos años en una meseta donde estábamos entre los 9 millones y algo, 10 millones. En el 2024 superamos los 11 millones. Creemos que este año podemos tener una zafra muy interesante por las condiciones climáticas muy buenas que se dieron, pero creemos que deberíamos apuntar en llegar en los próximos años a 15 millones de toneladas de soja y llegar a los 10 millones de toneladas de maíz. En el 2025 superamos los 6 millones de toneladas de maíz, ¿verdad? Entonces, realmente volver a dar un salto. Tenemos la infraestructura en términos de logística fluvial de barcazas, silos para acopio de la producción, plantas industriales para procesar tanto la soja como hoy en día una creciente industrialización del maíz también en lo que es la producción de etanol. Tenemos toda la infraestructura de transporte terrestre. En fin, de alguna manera decimos que tal vez estamos trabajando relativamente cómodos. Y creemos que tenemos que trabajar incómodos, tenemos que trabajar presionados por el volumen, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos convencidos que tenemos que dar nuevamente ese salto. Y hay espacio, ¿verdad? Hoy tenemos una participación muy importante de pequeños productores en lo que es la producción total, que es esta gente se ha integrado realmente a esta cadena de producción y comercialización. Lo que antes eran campesinos, hoy se han vuelto productores agrícolas, ¿verdad? Inclusive el lanzamiento de la campaña sojera que tuvimos en este año en la zona norte del departamento de Caguazú, en Raúl Arsenio Aviedo, es en una pequeña cooperativa que es de pequeños productores, ¿verdad? Entonces, realmente gente que se va consolidando cada vez más y todavía tenemos un amplio espacio de posibilidades de ir creciendo, y esto tiene dos aspectos muy importantes. Por un lado, el aspecto de seguir aumentando la producción, integrar a su vez a esta gente cuando produce maíz, eso es alimento para su lechera, para su cerdo, para su gallina, y ayudar a que más gente salga de la pobreza, ¿verdad? Excelente. Recordemos que Paraguay tuvo entre el año 2002-2004 al año 2022-2024, en un horizonte de 20 años, la pobreza se redujo a la mitad en el Paraguay. De haber tenido alrededor del 55% de la población
por debajo de la línea de pobreza, eso se redujo a alrededor del 22%. Entonces realmente esto se ha logrado en gran parte gracias a la integración de muchísimas familias a estas cadenas productivas. Excelente. Una pregunta al respecto. ¿Cuánto produce en promedio un pequeño productor y cuánto es lo máximo que produce un productor de mayor capacidad o el mayor productor de Paraguay, por ejemplo? Mira, en términos de rendimientos por hectárea hay mucha variabilidad porque depende, bueno, de cómo te agarró el tema de las lluvias, Sí. Cuál es el tipo de suelo que se tiene en cada región. Hay diferencias en lo que es un suelo del Alto Paraná, o lo que es un suelo en Caguazú, o lo que es un suelo en San Pedro, o lo que es un suelo en Misiones o en Paraguarí, ¿verdad? Pero lo importante es que este productor haga una producción eficiente y que le resulte rentable, ¿verdad? Hay un programa que lleva adelante la Unión de Gremios de la Producción que se llama el programa Abatic, que se entregan semillas a productores para que produzcan maíz, pero con el objetivo de la comercialización, pequeños productores, con el objetivo de la comercialización como maíz choclo, llegando a la época de la fiesta de fin de año. Y realmente es un éxito impresionante. Y gente que dice, a la pucha, mira, este fin de año voy a tener 1 millón de guaraníes en mi bolsillo, voy a tener 2 millones de guaraníes en mi bolsillo. Es realmente una incorporación a las cadenas tecnológicas muy importante, ¿verdad? Y hoy estos productores de los que estamos hablando, ellos tienen acceso a semillas de alta calidad, tienen acceso a fertilizantes, tienen acceso al crédito que le permite financiar toda la producción, los defensivos agrícolas, los agroquímicos, etcétera. Entonces ellos están listos para poder hacer una producción eficiente. A lo mejor no van a tener el tractor de último modelo o la cosechadora último modelo, pero hacen los laboreos de campo igual de manera oportuna y probablemente alquilan los servicios de una cosechadora y consiguen trabajar de manera eficiente. Si miráramos la torta, digamos, de la economía del Paraguay, de los ingresos que anualmente se generan, el sector del campo, el sector de la producción, ¿qué porcentaje esa torta ocupa? Bueno, en términos de lo que es la generación de divisas, sin duda que es el sector más importante, ¿verdad? Nosotros tenemos, digamos, en un año promedio, si decimos que el sector produce entre 10 y 11 millones de toneladas de soja, eso permite la entrada al país solamente hablando de soja, de alrededor de 3.500 millones de dólares, ¿verdad? Y otra vez tiene que ver con el precio que se tenga, ¿verdad? En una campaña en el pasado con precios más altos llegamos a tener ingresos por más de 4.500, 5.000 millones de dólares, ¿verdad? Una campaña maicera de 6 millones de toneladas te genera alrededor de entre 800 y 1.000 millones de dólares adicionales, ¿verdad? En fin, realmente el efecto además que tiene en lo que es el movimiento de transporte. Sí. Estos 18 millones de toneladas de productos que hablábamos, eso representan más de 600.000 viajes de camiones que se mueven por nuestro país, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Trabajo para la estación de servicio, trabajo para la gomería, trabajo para el que vende chipa, para el que vende empanada, para el que vende hielo, para el que vende remedio yuyo, para el peaje. Sí. En fin, realmente el efecto de derrame que tiene esto es brutal, es de un alto impacto. Totalmente, esa es la cadena de valor justamente de la producción definitivamente. Y dentro de esa cadena de valor también, bueno, está la logística. La logística, lo que estás hablando justamente, el sector terrestre, la logística se utiliza en primera instancia, que consume combustible también, obviamente, que es el tema de los tractores, las maquinarias que se utilizan para el campo en forma directa. Después llega el momento donde hay que cosechar, llevar al silo en algunos casos o llevar al puerto directamente para que puedan embarcarse ¿a dónde? A otro eslabón logístico. El puerto es un eslabón logístico, embarcan en barcazas, en buques y tienen que transitar justamente a los mercados y es ahí donde también se requiere toda una gestión. Sabemos que ustedes también como Capeco y otros gremios también de la producción también vienen permanentemente reuniéndose con otros gremios, en este caso el CAFIN, el Centro de Armadores, la Cámara de Puertos también, e instituciones buscando gestionar un poco toda esta cuestión, porque estamos cumpliendo este año 2026, 7 años de aguas bajas, y eso tiene un impacto directo en la eficiencia, por sobre todas las cosas, y en los números, imagino, también al momento de exportar. Sin duda, ¿verdad? Convengamos, bueno, que el 80% del comercio exterior paraguayo se mueve a través de las vías fluviales, ¿verdad? Sí. Y tenemos que siempre atender, hay veces que nos enfocamos muy
preponderantemente en lo que es el río Paraguay, pero el río Paraná también tiene una gran importancia, ¿verdad? Y así como tú has dicho, venimos de sucesivos años de aguas bajas. Si comparamos la situación en este momento, en este año, comparando con la del año pasado, estamos un poquito mejor, pero siempre con todas las antenas desplegadas y muy alertas a lo que puedan ser los problemas que se avecinan. Sabemos, por ejemplo, el comportamiento estacional que tiene el río Bermejo y que bueno, creemos una decisión muy acertada. Ya se autorizó el envío de equipamiento para hacer los trabajos de mantenimiento ahí en lo que es la desembocadura del Bermejo, para evitar tener inconvenientes en lo que cuando se inicie realmente el movimiento a buen ritmo en todo lo que es la cosecha y el envío de producto a través de los ríos, ¿verdad? En el caso del Paraná viene con un poquito mejor nivel de agua, pero igualmente también ahí es fundamental todo el trabajo que ha hecho el grupo del sector privado, los grupos del sur, para los trabajos de mantenimiento y también la participación del sector público apoyando esas tareas de mantenimiento, ¿verdad? Exactamente. A veces me pongo a pensar también en una cuestión ya un poco más amplia, un poco más a nivel del continente, de nuevo, a nivel regional. El impacto que tiene básicamente justamente el tema de la producción del campo en nuestra región, porque al final de cuentas son los mismos actores de alguna forma los que están en Argentina, una compañía multinacional, llamémosle por algún nombre, ADM Cargill, está en Argentina, está en Brasil, está en Paraguay y está en Bolivia. Desde los 5 países necesitan seguramente la misma gestión, cada uno con una política diferente, con una cultura y un manejo diferente, pero a la hora de la verdad necesitan embarcar con el mismo sistema de cadena de valor del campo al camión, del camión al silo, del silo a la barcaza o al buque, y desde ahí a los mercados internacionales. ¿Hasta qué punto pueden estas compañías multinacionales, ya de forma directa tal vez, y pongo con el ejemplo simplemente lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, con el mineral de hierro y la empresa brasileña esta, LHG Mining, que bueno, vino con todo y dijo, necesito, el margen del mineral de hierro es corto, es muy reducido. Entonces, una de las apuestas que hicieron fue una inversión importante para mejorar, digamos, el sistema de navegación en ese cuello de botella del río Paraguay, entre Vallemí y Puente Remanso. Pusieron plata y empezaron ellos a realizar mejoras. Eso se habla en algún momento, digamos, dentro de lo que es el universo de estas grandes compañías multinacionales que están a nivel regional para gestionar o directamente están más enfocados, obviamente, en lo que es la producción propiamente, los rindes y compañía. No, realmente, como te mencionaba hace unos minutos, la posibilidad de comercializar a escala mundial realmente está en un grupo relativamente reducido de empresas, ¿verdad? Donde son actores que tienen una integración en cadenas de valor y que, digamos, un productor de cerdos en Europa. Él necesita garantizar la alimentación para sus cerdos en tiempo, forma y calidad estables los 365 días del año. Lo mismo pasa en Asia, en el sudeste asiático, ¿verdad? En general, en todos los lugares uno necesita tener cadenas de abastecimiento que cumplan eso en tiempo y forma, ¿verdad? Y que no hayan variaciones de calidad en lo que es las raciones que reciben justamente este tipo de animales, ¿verdad? Entonces, muchas veces se da que estas empresas son las que tienen esa fortaleza de generar estas cadenas de abastecimiento a los demandantes de estos productos, ¿verdad? Hemos visto a nivel doméstico nuestro acá en Paraguay que muchas empresas consiguen integrarse en cadenas de abastecimiento, por ejemplo, para el Brasil. Vemos que todo lo que es la logística terrestre para abastecer a industrias en Santa Catarina, en Paraná, en San Paulo, Mato Grosso do Sul, van las empresas paraguayas con diversos productos, ¿verdad? Porque es una logística más administrable, es una exportación un poco más sencilla, que uno contrata camiones y consigue realizar la exportación. Ahora, ya cuando uno tiene que entrar en otras ligas, digamos, ¿verdad? Que es, ok, tengo que hacer un contrato con un armador para tener a mi disposición un convoy de barcaza para hacer X cantidad de viajes por año. Necesito tener un espacio en algún puerto para transbordar
a un puerto para luego volver a cargar a un buque oceánico. O llegar con la mercadería a el comprador final en los puertos en el Gran Rosario. Es una logística que empieza a complejizarse, ¿verdad? Y yo digo, bueno, ok, de aquí tengo que llegar hasta el consumidor en Chile, en Perú, o en Europa, o en el sudeste asiático. Otra vez requiere esa complejidad y agregándole que tiene que tener, si este cliente requiere X cantidad de toneladas mensuales, pues tiene que tener a su disposición esa cantidad todos los meses, ¿verdad? Entonces, realmente hay eslabones en todo lo que es esta cadena comercial que ahí, digamos, uno tiene que saber hasta dónde es bueno que uno quiera involucrarse y hasta dónde ya es el momento de pasar la posta a que otro eslabón se ocupe, digamos. Exactamente. Hacía un comentario en estos días justamente en privado con un profesional de primerísimo nivel con quien analizamos unos datos. En estos días hablamos justamente con la gente de la ANNP, con Benjamín Martínez. Justamente nos daban detalles técnicos de muy alto nivel en relación al comportamiento del río Bermejo, esto que se está esperando que ocurra en los próximos días, las próximas semanas seguramente, con el tema de esta cuestión estacional que hablábamos recién. Y me daban un retorno en relación a esto desde Uruguay y me planteaban lo siguiente, ¿verdad? Se debe administrar seguramente esta cuestión, pero digo desde el punto de vista del calado, de cuánto se debe cargar y se cargue menos y compañía, es cierto. Pero cómo impacta, y por sobre todas las cosas para que puedan entender este punto, porque mi retorno a este planteamiento fue, hay toda una gestión previa desde el punto de vista comercial que se genera mucho antes de que el río Bermejo empiece a alargar y no se tiene tal vez esa línea de tiempo para poder predecir con suficiente con anticipación qué es lo que va a ocurrir. O sea, el contrato que se cerró seguramente en el mes de noviembre, diciembre es lo que se está ejecutando ahora, o tal vez antes. Y no sé hasta qué punto se puede variar cuando sube un convoy, imaginemos, Puerto Mortiño, Puerto Concepción, y de ahí tiene que bajar con X cantidad, porque eso pertenece a un lote que tiene que cumplirse, pero van a encontrarse con el río Bermejo en malas condiciones y ahí es donde se genera todo el problema, porque ya vino con 10 pies de calado, con 9 pies de calados y el río está en 7. Se necesita y se puede lograr ese nivel de previsibilidad con mayor tiempo eventualmente para poder decir, bueno, en noviembre cerramos que este convoy va a pasar por el Bermejo en febrero, entonces no podemos cargar más de 7 pies. Uno no maneja cuál va a ser el impacto Sí. en la práctica, de qué es, hasta dónde va a impactar el Bermejo. El año pasado fue un impacto enorme. Este año, con un trabajo ya previendo esto y posicionando equipos con anticipación, ¿será que vamos a tener un impacto menor este año? ¿O qué tanto menor? A lo mejor tenemos el calado, pero no tenemos el ancho del canal. Entonces igual hay que fraccionar y hay mucho tránsito y un convoy que en condiciones normales debería ser zona central de Asunción hasta Rosario, a lo mejor en 7 días, por decir cualquier número, y va a terminar haciendo en 12. Por la cantidad de puntos que tiene que estar fraccionando y volviendo a rearmar el convoy, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué implica? Que en la negociación que haga el exportador paraguayo con el comprador argentino, en este ejemplo, pues tiene que estar muy claro cuáles son las eventualidades que se pueden presentar, ¿verdad? Okay. Y recordando también que uno tiene plazos para cumplir un contrato, ¿verdad? Okay, uno puede vender 30,000 toneladas para entrega del 1 al 31 de marzo. Ok, entonces... De un volumen específico claro, marcado. Y yo voy con mi convoy que pensaba cargar 30,000 toneladas y por eso vendí 30,000 toneladas, sí, que es lo que imaginamos que puede llevar al convoy, y resulta ser que al final pude cargar solamente 28. Exactamente. Y me quedan pendientes 2,000 toneladas que tengo que cumplir. Y tendré con todo que el atraso. Y tendré que hacer eso con un siguiente convoy, que al que también probablemente ya lo he vendido y volví a vender 30,000, pero me quedé debiendo 2 del primer convoy. Y bueno, y eso finalmente requiere una replanificación logística o contratación de más adelante de convoyes spot para ir cubriendo estas
estos atrasos que se fueron generando en la medida que se iba ejecutando el plan del año, ¿verdad? Excelente la explicación para poder justamente terminar de magnificar desde otra perspectiva de lo estrictamente técnico, hidrológico y compañía, porque al final de cuentas esa pluralidad de profesionales creo que es importante. No sé si existe un espacio donde se puedan juntar entre todos. Normalmente se junta Prefectura, Marina, ANNP con MOPC, sector de la producción, sector de los armadores, capitanes en el mejor de los casos, pero por ahí falta generar más espacios donde mayor cantidad de profesionales de diversas especialidades puedan sentarse y entre todos buscar el mecanismo. Me parece felicito realmente esa reunión que hubo hace pocos días y que a raíz de eso surgió ya una alternativa paliativa, digamos, porque ya sabemos que con la experiencia de años anteriores se viene el Bermejo, se viene con todo, vamos a tener probablemente de nuevo 500 embarcaciones esperando pasar y algo hay que hacer al respecto. Se dio el primer paso, pero por ahí a futuro se puede seguir mejorando eso, ¿no? Sí, digamos, tenemos una instancia de diálogo y de reunión que realmente es multisectorial, que es la Comisión Nacional de la Hidrovía, ¿verdad? Ok. Donde, bueno, está Cancillería, está ANNP, estamos los gremios privados, CAFIN, CATERPA, CAPECO, CAPRO, los agentes marítimos, en fin, está la prefectura. Por ahí me estoy olvidando de algunos gremios más, pero realmente es una mesa multisectorial y donde todos vamos y apoyamos y ponemos nuestro grano de arena para que todas las decisiones que se vayan a tomar sean consensuadas y que realmente tengan el mejor efecto posible, ¿verdad? Excelente. Cerramos el capítulo más que nada de la parte logística y quiero entrar en otra cuestión que tiene que ver mucho con la institucionalidad, el país, porque hace días nada más se firmaba un acuerdo de libre comercio, el mayor acuerdo de libre comercio a nivel mundial entre el Mercosur y la Unión Europea. Definitivamente no puedo dejar de preguntar cómo impacta este acuerdo y qué se espera en relación a esto justamente para el sector de la producción del campo. Bueno, este acuerdo realmente llevó una historia muy larga para poder llegar a la instancia en la que estamos hoy en día. Más de 25 años de discusiones. En el año 2024 se había llegado finalmente a un texto que nos parecía aceptable. No era el texto ideal probablemente, pero era aceptable para avanzar con eso. Se habían incluido algunas reivindicaciones que habíamos sugerido a la gente de Cancillería, que le habíamos solicitado que se incluyan. Se consiguió consensuar con todos los demás firmantes la inclusión de estos puntos. Entonces, bueno, nos parecía que era aceptable, ¿verdad? Luego viene el momento de la tentativa de firma, que tenía que ser en diciembre del año 2025, y unos días antes surgen unas salvaguardas por parte de la Unión Europea que no habían sido debidamente, no habían sido de hecho discutidas con la contraparte de los Estados miembros del Mercosur, y por presión también del lado de los propios países europeos, de varios de ellos. En aquel momento estaban Francia, Italia, Polonia, Hungría, Irlanda, entre otros. Se posterga la firma del acuerdo, que finalmente se formaliza con una serie de medidas de última hora que surgieron en Europa, aumento en subsidios de 45.000 millones por los sobre ya más de 380.000 millones de euros que reciben los productores en Europa, y un cambio de posición de Italia en ese sentido. Finalmente se obtiene la mayoría y bueno, se realiza el acto acá en Asunción, un acto que sin duda fue un acto histórico. Totalmente. En lo que fue la firma de este documento, y haciendo el raconto, digamos, de todo lo que pasó en estos últimos días, nos enteramos que el Parlamento Europeo, por mayoría de votos, decide enviar esto al análisis de un tribunal europeo para, bueno, analizar y ver qué implicancias tendría esto y si estaría o no violando algún tipo de normativa vigente hoy en Europa, ¿verdad? Con lo cual, esto ahora entra en un compás de espera. Sí. La justicia tendrá que manifestarse. No sabemos cuánto tiempo podrá demorar esto en expedirse o no.
Pero hagamos una serie de reflexiones, ¿verdad? Creemos nosotros que es importante que se haya hecho un acuerdo de esta magnitud. Sí. Y habiendo pasado por un trabajo realmente de larguísimo aliento, por un lado, hoy en día, de lo que es nuestro sector, estamos con una participación relativamente baja de Europa como destino de exportaciones. En el caso de la soja en granos, no estamos enviando prácticamente nada. En el caso de harina de soja, sí, es un destino interesante para las industrias. Y vemos para otros sectores, ¿verdad? En el sector de las carnes, por ejemplo, que también podría haber una participación o un potencial de crecimiento que también puede ser interesante, pero por otro lado, en estas salvaguardas ponen techos relativamente bajos a lo que sea el potencial de crecimiento a futuro, ¿verdad? Por otro lado también tenemos, y que van por un camino diferente, lo que es la normativa 1115, que es la que regula la entrada de una serie de productos a la Unión Europea, y entre los productos que Paraguay comercializa eventualmente con la Unión Europea está la soja y sus derivados, la harina y aceite. Están la carne y el cuero, y están los productos forestales, ¿verdad? Entonces, hemos trabajado también muy intensamente en estos últimos años. Recordemos que la resolución 1115 tendría que haber entrado en vigencia el 1 de enero del 2025. Allá por noviembre del 2024 se decide su postergación para el 1 de enero del 2026. Y de nuevo, a finales del 2025 se vuelve a postergar para el 1 de enero del 2027. O sea, ya son 2 años de postergaciones porque realmente en la propia Unión Europea están con muchas dificultades para la implementación de lo que es la resolución 1115, ¿verdad? Nosotros como país, el Paraguay ha hecho sus tareas porque el objetivo principal de la resolución 1115 es que Europa no, entre comillas, colabore a seguir incentivando que se realice deforestación. Se ha hecho un estudio a cargo del Infona, el Instituto Forestal Nacional, donde el resultado dio a conocer de que el 99,9% de la soja que se produce en Paraguay cumple con la exigencia en ese sentido de que no se haga la producción en áreas que hayan sido deforestadas posterior a diciembre del 2020. Entonces, en ese sentido, Paraguay tiene la tarea hecha. Pero hay otros aspectos que incluye esta resolución y uno de ellos es realmente de cumplimiento prácticamente imposible, que es la segregación física de la producción. Y es, por ejemplo, que recordemos que este es un esquema de adhesión voluntaria, Sí. no es obligatorio. Entonces, si un productor, Juan, decide adherirse y la productora Andrea decide no adherirse, la producción de uno y otro no pueden mezclarse, siendo que la actividad funciona y la infraestructura está hecha pensando en que la producción se mezcle. Y eso es así en Paraguay, es así en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, en África, en China, en Australia, en todos lados funciona de esa manera. Son productos iguales, un grano de soja es exactamente igual al otro, entonces no tiene sentido este tipo de requisitorias. Lo hemos manifestado a representantes de la Unión Europea que han estado de visita acá a Paraguay. Nosotros tuvimos una delegación de gremios que estuvimos en Bruselas en abril del 2025. Hemos hecho la misma manifestación y los gremios europeos coincidieron plenamente con nuestra postura y ellos de hecho también la han llevado adelante en las instituciones correspondientes dentro de lo que es la Unión Europea, pero lastimosamente en todos los casos hemos sido solamente escuchados, pero ningún tipo de modificación de ese punto que realmente hoy dificulta mucho poder decir, ok, vamos a negociar con la Unión Europea. ¿Por qué se da este escenario, por sobre todas las cosas? ¿Hay esa suerte de temor, por así decirlo, de parte de los países miembros de la Unión Europea en relación a la calidad, en relación, realmente son celosos, por así también decirlo, con el tema de lo que van a consumir como alimentos, los estándares de calidad? ¿Qué es lo que exactamente a ellos le genera esa barrera para que todos los países estén de acuerdo? Porque
no existe duda, creo yo, de que se genera una oportunidad gigante para ambas partes. A ver, yo puedo entender que eventualmente un consumidor europeo diga, no, que yo no quiero seguir comprando producción que haya sido hecha en áreas deforestadas. Ok. ¿Ok? Por ahí va. Pero nosotros lo que hemos planteado es, ok, hagamos lo siguiente. Si nosotros recibimos en un silo 100 en total, y de estos 100 tenemos a 30 que ha venido de productores adheridos al sistema y sobre el cual tenemos toda la información, tenemos fotos satelitales, toda la trazabilidad, toda la información requerida, le propusimos hacer lo que se llama una trazabilidad documental, lo que llamamos el balance de masas. Sí. Si yo de los 100 recibí 30 con información, que es la que me están solicitando, yo te voy a entregar 30. No te voy a entregar más que eso. Ahora, no me pidas que sea específicamente ese granito de soja que produjo el productor que está adherido, porque eso no tiene sentido. Entonces, claro, ese planteamiento también hemos hecho y de vuelta, lastimosamente, no hemos tenido eco favorable. Por eso me da la impresión que por ahí es una cuestión de otro tipo de intereses justificado de esta forma, tratando de burocratizar o trabar con estos requerimientos, pero por ahí el interés es otro, a eso me refiero. Sí, convenios con otros mercados, me extraña la razón por la cual ellos pongan tantas barreras, ¿no? Europa tiene una política de proteger a su sector productivo de larga historia. Sí. Ellos tienen lo que se llama la política agraria común, que tiene una participación de subsidios súper pesada. Pero lo interesante es que hemos recibido visitas acá de representantes de las embajadas de España, de embajada de Alemania, y ellos están muy preocupados por sus cadenas de abastecimiento. Un sector de producción de cerdo en España, por ejemplo, que es uno de los mayores del mundo, ellos dicen, nosotros dependemos de la importación de los alimentos para la producción de cerdos. Si nosotros dijésemos, dicen ellos, ¿verdad? Vamos a llenar todos nuestros silos, todos nuestros depósitos, todos nuestros puertos a full. Vamos a llenarnos, pero hasta el tope. Tienen stock para 3 semanas. Entonces, ellos necesitan mantener activas esas cadenas de abastecimiento. Entonces, ¿ellos van a reemplazar con producción europea? No, realmente no. No hay condiciones. No. Así que uno diría, bueno, son barreras de protección y tal vez en algunos casos eso sea cierto, ¿verdad? Lo cierto y concreto que en última instancia el que va a terminar pagando los costos de esto son los propios europeos, ¿verdad? A través de los impuestos suyos que se van a los subsidios y a través de tener que pagar las necesidades de consumo que ellos tienen a precios más altos. Lo que preocupa un poco también ahora en la instancia en la que se encuentra es que va a instancia judicial de un tribunal para que esto se resuelva, ¿no? Claro, ellos tienen que dictaminar lo que hemos visto a través de los medios de prensa, es si es que el acuerdo viola o no alguna normativa europea. Entonces, realmente hoy es una cuestión europea. En el medio tiempo, si es que los puntos acordados podrán entrar o no en vigencia, y no tenemos realmente muy claro si esto genera efectos suspensivos en el acuerdo o no. Entonces es todo muy reciente y lo que sí vemos es que hay sectores que están claramente en oposición y hay sectores que lo favorecen, ¿verdad? Imaginemos que todo se termina siendo favorable, que no existe ninguna violación, no existe ningún riesgo básicamente desde el punto de vista de la jurisprudencia que se pueda generar eventualmente en el ámbito judicial. Esto empieza a marchar, empieza a ejecutarse, digamos, ese acuerdo de libre comercio entre ambos sectores. ¿Cómo va a impactar a Paraguay? En lo que es el complejo de producción de soja, nuestros productos, soja y harina de soja, de hecho, ya no tienen arancel. Tienen arancel cero. Sí. O sea, para eso no nos genera beneficios. ¿Pero en volumen? Es sin arancel. Entonces, pueden importarse libremente. Entonces, realmente lo que entra a pesar ahí es la resolución 1115. Ok. Y es el cumplimiento de esa resolución. Ahora, tener de vuelta la posibilidad de que vaya más carne, que vaya más carne de cerdo, en fin, que hayan otro tipo de producciones que nos generen a nosotros la conversión
que también es una bandera que defendemos, ¿verdad? La conversión de la proteína vegetal, soja, en proteína animal, ave, cerdo o carne vacuna, nos parece muy positivo que pueda suceder eso, ¿verdad? Otro aspecto que me gustaría hablar un poquito ya volviendo al ámbito netamente técnico de la producción, pero desde un aspecto que tiene que ver justamente con el tema ambiental que hoy está muy fuerte. Hay políticas a nivel global que se están implementando, hay un objetivo 2030 de reducción de huellas de carbono y compañía, hay créditos de carbono que se están ejecutando y todo ese tipo de cosas. Hoy por hoy en Paraguay ya existen empresas que tienen implementación de ciertos procesos en este sentido y si ya se están exigiendo en otros mercados o en otros lugares a donde vaya a parar nuestra soja alguna trazabilidad sobre el tema de la huella de carbono. Bueno, a ver, en lo que es la producción agrícola se toman estándares por defecto que aparecen en ciertas planillas de cálculo, ¿verdad? Nosotros creemos que tenemos que generar nuestra propia información. Es importante que validemos realmente lo que dicen estas plataformas con lo que realmente hacemos en el terreno en Paraguay, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, este cuestionamiento que se hace al carbono, el CO2, realmente el CO2 es absolutamente necesario para la vida. Las plantas necesitan del CO2 para realizar el proceso de fotosíntesis, absorbiendo CO2 del aire y liberando oxígeno. Y con eso producen, bueno, mantienen su propia vida y al liberar oxígeno permiten la vida de todo lo que es el reino animal, ¿verdad? Y obviamente de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Claro. Así que podemos entrar en una discusión muy profunda en cuanto a lo que es la ciencia que realmente respalda este tipo de cosas o no, ¿verdad? Ahora, en general, lo que nosotros vemos es que hay una tendencia en los mercados a tener más información. Okay. Y yo creo que nosotros como país, nosotros hacemos bien las cosas. Nosotros, se habla mucho de la agricultura regenerativa. Eso suena así, muy pomposo. La siembra directa es exactamente eso. Y la siembra directa la venimos haciendo desde fines de los años 80. O sea, tenemos más de 35 años de ser líderes mundiales en siembra directa en relación a la superficie de siembra del país. Entonces, hacemos bien las cosas. Tal vez nuestra falla está en que necesitamos comunicar más y mejor. Mostrar más todo lo que hacemos, porque realmente estamos más ocupados en trabajar, pero también necesitamos promover y mostrar más lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, eso finalmente es dar información al consumidor, ¿verdad? Claro. Y vemos que mucha gente llega al Paraguay en varias líneas de gente que viene a buscar oportunidades de inversión. Y digo, la pucha, yo no sabía que esto era así. Es un comentario recurrente. Sí. Yo no sabía que había todo esto. Yo no sabía que existía esto así y esto así. Uno dice, no, Ciudad del Este, no, Ciudad del Este, esto, aquello. Lo relacionan mucho con una idea ya perimida de otras épocas, ¿verdad? Sí. Y realmente hoy Ciudad del Este es un boom de inversión, de crecimiento, de desarrollo industrial, la maquila, la producción, ¿verdad? En general. Entonces tenemos nosotros ahí una asignatura pendiente en dar a conocer mejor todo lo que tiene nuestro país. Excelente. Ahora, yendo al mundo de la tecnología, las innovaciones, ¿cuánto ha avanzado desde esta década que estás hablando? Si bien hoy todavía se mantienen estas prácticas tradicionales, por así decirlo, pero sobre todo las cosas amigables con el medio ambiente, pero se implementó tecnología o todo está basado básicamente en la genética de la planta. ¿Hasta cuánto más se puede implementar tecnología? Pero por sobre todas las cosas, el enfoque que quiero dar es, más allá de lo ambiental, esa variabilidad del clima que afecta directamente al campo al final de cuentas, ¿no? Bueno, sin duda que el principal amigo del campo es tener buenas precipitaciones, ¿verdad? Sí. Y la prueba concreta estamos teniendo en esta campaña. Era una campaña con lluvias que han sido bastante constantes, periódicas y abarcando buena parte del territorio nacional. Y estamos muy optimistas con relación a lo que va a ser el tamaño de la zafra, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, específicamente en tecnología, tenemos varios aspectos a considerar. Tenemos por un lado la genética de las semillas que se utilizan, que sin duda es un punto de partida muy importante y sobre el cual Paraguay ha dado pasos muy importantes y estamos teniendo eventos biotecnológicos de última generación
poniendo esto a disposición en el menú de oportunidades que tiene el productor, tanto en soja y en maíz, que son los dos principales rubros en términos de área de siembra. Y también alguna cosa tenemos en desarrollo para trigo, tenemos algo de desarrollo en algodón, pero que tienen área todavía un poquito inferior, ¿verdad? Luego tenemos en todo lo que es la posibilidad de fertilización, con agricultura de precisión, aplicando, digamos, los fertilizantes en la cantidad exacta que necesita en cada lugar preciso. Todo lo que es corrección de suelo, corrección de acidez. Los defensivos agrícolas, insecticidas, fungicidas, herbicidas, todo lo que son los productos biológicos que cada vez están creciendo más y que es realmente una tendencia que se está teniendo hoy acá. Tenemos una industria nacional de un asociado de Capeco que ha habilitado su planta industrial de productos biológicos acá en Villeta. Entonces realmente es una tendencia. Fertimax. No, Fertimax es realmente una planta de procesamiento de hacer las mezclas de fertilizantes físicos, ¿verdad? De nitrógeno, fósforo, potasio y micronutrientes, ¿verdad? Que es la fertilización granulada que se hace al suelo, ¿verdad? En este caso estamos hablando de productos no sé si puedo decir el nombre, ¿verdad? De la planta de Tecnomil que está en Villeta y que ellos son productos que se utilizan más para el control de insectos y enfermedades, etcétera, ¿verdad? No, entonces, es líder realmente en ese sentido y está teniendo un crecimiento impresionante también en lo que es el mercado brasilero, ¿verdad? Entonces, hoy el productor paraguayo, maquinarias, sembradoras, tractores, aplicadores para defensivos, cosechadoras de alta generación, realmente no tenemos nada que envidiar a nadie en todo lo que sea el acceso a maquinarias, a prácticas de manejo, a prácticas de manejo también de qué hacer, en qué momento, cuándo. Y Paraguay tiene una condición bendecida, ¿verdad? Que esto es una cuestión de la naturaleza, sol, buen suelo, humedad, temperatura, que nos permiten sacar hasta 5 cosechas en 2 años. Y cuando vemos otros países que te pueden cosechar una cosecha al año a duras penas. A duras penas, ¿verdad? Exactamente. Utilizo el término. No sabía que había todo esto en Paraguay. Así es. Lo que estás comentando. Ahora, otro aspecto también que me gustaría abordar es justamente la responsabilidad social. Sé que la Capeco, me consta porque en la época de pandemia, desde nuestro medio, desde Paraguay Fluvial, hemos tocado la puerta de las empresas para hacer toda una campaña en esa situación compleja, paró todo el país. El CAFIM respondió y a través un poco de una gestión nuestra, también acompañando básicamente, se logró proveer de comidas a X cantidad de personas, no me acuerdo cuántas, 1.500 personas en la zona del Bañado Sur. Y ahí me encontré con una planta de producción de leche de soja. Es más, vi cómo se estaba produciendo y vi cómo se repartía todos los días un grupo de gente que iba a producir leche de soja y a repartir a muchos lugares del Bañado Sur. Espectacular realmente eso, ingeniero. Bueno, efectivamente Capeco tiene hace más de 10 años un programa, le llamamos programa de nutrición con soja. Sí. Que hace exactamente esto, ¿verdad? Hoy tenemos más de 13 centros de producción de leche de soja. Este que vos mencionaste en el Bañado Sur es en la parroquia Santa Ana. Exactamente, ahí mismo. Tenemos acá en la zona central, tenemos en Santa Ana, tenemos uno en Ceballos-Cué, tenemos uno en San Antonio. Luego tenemos en el departamento de Misiones, en la ciudad de Santiago. Tenemos uno en Itapúa, en San Juan del Paraná, allá al lado de Encarnación. Tenemos uno en San Cristóbal, en la zona de influencia de la cooperativa Pindó. En el departamento del Guairá, en una alianza con la Copeduc, tenemos en Villarrica mismo, tenemos en Cazapá y tenemos en Troche. En Iturbe. En Iturbe, me equivoqué, Héroe Patria. Luego tenemos en la zona del departamento de San Pedro, tenemos dos establecimientos cerca de Cruz de Liberación. Y tenemos luego en Mingaguazú uno más ahí cerca en la alianza con una parroquia, ¿verdad? Entonces realmente es una gran satisfacción esto. Se están distribuyendo
la producción de leche por un lado y de bagazo de soja diariamente a las comunidades vulnerables que están cerca de estos centros de producción. Y en el pasado hemos tenido inclusive una alianza operativa con la oficina de la primera dama. Y en aquel momento teníamos, aparte de estos centros que son de Capeco, teníamos 20 centros más que eran en alianza con la oficina de la primera dama, ¿verdad? Pero bueno, hoy nosotros continuamos con esto y realmente esto es una fuerza que nos dan nuestros propios asociados porque son ellos los que donan la soja que diariamente se está procesando para poder alimentar a toda esta gente. Qué espectacular. ¿A cuántas personas en el país en total más o menos? Y por sobre todo si hay un estudio que se habrá hecho en algún momento en relación al impacto en este tipo de alimentación en la gente directa. Mira, desde que nosotros iniciamos el programa hemos capacitado a más de 45,000 personas, hemos llegado a más de 30,000 familias y tenemos más de, creo que eran 2 millones y algo de litros de leche ya distribuidos. Impresionante. Sí. Por último, para cerrar el número nada más, 2026, ¿cuánto se espera de producción de soja? ¿Y cómo va a ser el año otra vez, nuevamente con el contexto que hablábamos hace rato, el 2025, ¿verdad? Realmente estamos prudentemente optimistas con relación a lo que sea esta campaña. Se ha atrasado un poco el inicio de la cosecha. Ya hay áreas que se están cosechando, ciertamente. Pero bueno, a la fecha de hoy, comparando con años anteriores, teníamos mucho más ritmo de cosecha ya. Y tuvimos dos factores importantes que influyeron en este atraso. Por un lado, fue que si bien la siembra se hizo de manera muy importante en el mes de septiembre, entre finales de octubre e inicios de noviembre tuvimos días muy frescos. Y eso hizo que se enlentezca un poco el desarrollo del cultivo, por un lado, y luego al tener tan buenas precipitaciones a lo largo de todo el desarrollo del cultivo, eso hace que las plantas manifiesten todo su potencial y se atrasan también. Entonces, en vez de cosecharse a los 110 días, no, se van a cosechar a lo mejor a los 120, por decir un número tentativo, ¿verdad? Excelente. Entonces, creemos nosotros que en los próximos días realmente vamos a entrar ya a todo ritmo a lo que es la cosecha. Y yendo a tu pregunta, y mira, quisiéramos creer que podríamos estar a lo mejor cerca de los 11 millones de toneladas y ahí veremos cómo va la decisión del productor en cuanto a la siembra de safriña y bueno, ahí veremos hasta cuánto se puede llegar. Excelente. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio de PFL Media Podcast. Un gusto y bueno, a las órdenes y saludos para toda la gente. Muchas gracias. Cerramos el episodio número 8 de PFL Media Podcast, agradeciendo enormemente realmente la predisposición al ingeniero Hugo Pastore, director ejecutivo de la Capeco el día de hoy. Muchas gracias. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube PFL Media Podcast Paraguay Fluvial y nos reencontramos en el próximo episodio.